Tercera de Juan capítulo 1, y vamos a estar leyendo el verso 2. Dice así la palabra del Señor. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, muchas gracias por tu bondad, por tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos acompaña en cada reunión, por tu presencia, que llena nuestro corazón, nos conforta, nos alienta. Gracias, Señor, por tu presencia gloriosa en nuestras vidas. Te pedimos que en esta noche tomes el dominio, el control de todas las cosas, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y en el nombre de Jesús se desaten ataduras, ligaduras del maligno, se deshagan pensamientos humanos y tu palabra sea implantada en nuestro corazón. Con tu dedo escribas en nuestra mente y en nuestros corazones tu palabra, Señor. Sea ella lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Mi Señor, háblanos, tus siervos oyen. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y esta es una de las cosas que todas las personas, en toda la época, los tiempos y en todo lugar, busca: el ser prosperado. ¿Vio? Como dice Juan, yo deseo que tú seas prosperado, y luego dice en todas las cosas, que seas prosperado en tu casa, que seas prosperado en tus bienes, que seas prosperado en tu familia, que seas prosperado en tu economía, que sea prosperado en terreno, en todo, que tú seas prosperado. Entonces todas las personas, todo el mundo busca justamente la prosperidad. El que tiene un vehículo quiere cambiarlo, tener algo mejor, y el que tiene algo mejor quiere avanzar e ir más para allá. El que tiene una casa chiquita quiere comprar una casa grande, el que tiene una casa grande quiere casa con pileta, el que tiene casa con pileta quiere quinta, y así la gente generalizada busca justamente la prosperidad, e inclusive vamos a ver lugares donde venga, usted va a ser bendecido, traiga la llave, oramos por la llave, levanten la billetera, vamos a orar para que su billetera se quede gorda. ¿Vio? Entonces buscan la forma, a ver cómo podemos hacer para que prospere. Nosotros leemos en este pasaje el deseo de Juan, el apóstol, el deseo de Juan cuando dice: amado, yo deseo, mi deseo es justamente que ustedes sean prosperados. Es como que usted me pregunta a mí, ¿cuál es el deseo sobre de su pueblo? Que sean prosperados en todas las cosas. Que no le falte nada, que lo tengan todo, es decir, que sean prosperados en todas las cosas. Entonces era el deseo justamente de Juan, y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y no solamente esa prosperidad, yo deseo que estés sano, que tengas salud, que estés sanito, que tengas salud, y luego añade: así como prospera tu alma. Entonces nosotros miramos que Juan, antes de decir yo deseo que tú seas prosperado en todo, él miró primero otra cosa: la prosperidad del alma, es decir, del espíritu. La prosperidad del espíritu, el progreso espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros miramos justamente en Gallo, a quien está dirigida esta carta? Vemos que Juan lo que ve en Gallo es una prosperidad. Lo que ve en este hermano amado es justamente una prosperidad espiritual, cómo él iba avanzando espiritualmente. Entonces, viendo esa prosperidad espiritual, entonces surge el deseo del apóstol, que dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. ¿Sabe cómo qué? Así como tu alma está prosperando. Entonces,
el apóstol apunta primero a la prosperidad de su alma, es decir, de su espíritu. Está hablando del crecimiento espiritual. ¿Cómo es que este hermano prosperó su alma? ¿Cómo es que prosperó espiritualmente? ¿Cómo es que avanzó espiritualmente? ¿Cómo es? Porque eso es lo principal. Lo otro es secundario. La prosperidad económica para Juan era secundario. La prosperidad en lo material era secundario. Por eso él primero ve la prosperidad espiritual que tiene este hermano amado. Entonces cuando ve la prosperidad espiritual dice, así como tu alma está en prosperidad, así también en todas las demás cosas el Señor te bendiga. Prosperar es mejorar progresivamente de situación, va prosperando. En el aspecto económico, social, que vayas prosperando, pero dice, así como tu alma. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que se llega a prosperar en el alma, en el espíritu? ¿Cómo es que se puede prosperar en el alma, en el espíritu? Porque esa prosperidad espiritual es la que atrae a la otra. Esa prosperidad espiritual es la que atrae la otra bendición, porque esta bendición viene de Dios. La bendición que viene de Dios no añade tristeza. Es decir, cuando la bendición viene del Señor, no hace que nosotros dejemos la congregación, dejemos los grupos, dejemos el servicio al Señor. No, esa bendición no puede ser una bendición de Dios. Algo que venga, que parezca como que es una gran bendición, pero me separa de la iglesia, me separa del Señor, me separa de los hermanos, me aparta del evangelio. Y yo digo, ¿qué bendición? ¿Bendición de dónde? Porque te está añadiendo tristeza. Espiritualmente te está produciendo tristeza la separación de la presencia del Señor y del cuerpo de Cristo. Entonces, la bendición de Dios no añade tristeza, sino que da alegría. Entonces, ¿qué es lo que Juan miraba primero en este hermano amado? ¿Cómo prosperaba su alma? Entonces, ¿cómo se alcanza la prosperidad espiritual? ¿Cómo es que vamos a alcanzar la prosperidad espiritual? Porque yo quiero ser prosperado. Así que la prosperidad que viene de parte de Dios inicia primeramente espiritualmente, no inicia materialmente. No es que la bendición empieza por lo material, no, es al revés, la bendición empieza por lo espiritual. Por eso Jesús a sus discípulos le dijo, buscad primeramente el reino de los cielos. No se afanen qué van a comer, qué van a beber, qué vamos a vestir. Los gentiles, la gente del mundo busca esas cosas y vuestro Padre Celestial sabe las cosas que ustedes tienen necesidad. ¿Saben lo que tienen que hacer? Primeramente, buscar el reino de los cielos. ¿Sabe de qué hablaba eso? Del progreso espiritual. Buscar primeramente el reino de los cielos. Le está diciendo, tienen que crecer espiritualmente, tienen que crecer en la presencia del Señor. Dios sabe lo que ustedes necesitan y en la medida que vayan creciendo, Dios va a ir añadiendo y cuando Dios le dé, no le va a quitar nada de las cosas espirituales. La bendición de Dios no añade tristeza, no separa del Señor la bendición de Dios. Entonces Juan le dice, así como tu alma está próspera, y nosotros dijimos, ¿y cómo es que se llega a esta prosperidad? Tiene que haber un secreto. Los hombres de negocio buscan el secreto, cómo progresar, te vamos a decir el secreto. Y acá tiene que haber un secreto, una forma, una manera. ¿Cómo es que podemos llegar a ser prósperos espiritualmente, crecer espiritualmente? Y esa respuesta lo tiene la misma palabra del Señor. Cuando nosotros vamos al libro de Josué, capítulo 1, libro de Josué, capítulo 1, el Señor que es el mismo ayer en el Antiguo Testamento, hoy en el Nuevo Testamento y por siempre en la actualidad, no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces él muestra la forma y la manera. Josué capítulo 1, verso 8. Entonces revela algo que a la persona lo lleva a una prosperidad espiritual y lo lleva a su vez a una prosperidad económica. Josué capítulo 1, verso 8 dice así:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces comienza la revelación. Dice, nunca te faltará de tu boca este libro. Nunca faltará, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahí es donde comienza la revelación del secreto de la prosperidad espiritual. No puede venir prosperidad espiritual de otro lado que no sea de la fuente que es Dios. La prosperidad espiritual viene de aquel que sopló espíritu en aquel barro con forma de persona, penetró el espíritu y tuvo vida, se puso de pie y lo llamó Adán. Entonces la prosperidad espiritual viene de Dios. Entonces, ¿a dónde lleva el Señor? ¿Qué le dice el Señor a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro tiene que estar en tu boca, lo tenés que repetir, lo tenés que hablar, tenés que ir cuando va de camino, ir pensando, cuando volver a andar meditando, porque este libro es el que te va a producir cosas espirituales y este es el libro que te va a prosperar espiritualmente. No hay otro libro, no busquen en otro lado, sino en la palabra de Dios, mediante la cual va a venir la prosperidad. Entonces, ¿por dónde se empieza? Por la prosperidad espiritual. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Viene lo espiritual primero. Cree en el evangelio, entramos. Y luego que entramos en el evangelio, en esta carrera maravillosa, en el Señor, luego vienen las bendiciones del Señor, porque Él sabe las cosas que nosotros necesitamos. El secreto de la prosperidad material está en la palabra de Dios. Y ese secreto de esa bendición material nos lleva al secreto de la bendición espiritual, de la prosperidad espiritual, que nos lleva al conocimiento que no se tiene que apartar de la boca, de los pensamientos. Irás meditando en ella cuando vayas caminando, cuando vuelvas, irás meditando en una constante meditación. Nunca se apartará de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Ahí está el secreto. Entonces, ¿dónde radica la prosperidad? Entonces harás prosperar tu camino. Ahí está hablando de la vida de la persona, de la forma de vivir. Va a cambiar la forma de vivir. La lectura de la palabra de Dios va a producir una transformación en el pensamiento, porque cuando nosotros sacamos nuestros pensamientos y permitimos que la palabra de Dios se instale en nuestra mente y se instale en nuestro corazón, ya dejamos de pensar como nosotros mismos pensábamos y empezamos a pensar conforme a Dios. Y el pensamiento conforme a Dios nos lleva a la manifestación de lo que hagamos, porque vamos a hacer lo que pensamos. El ladrón primero piensa, sí, vamos ahí, vamos a saltar allá, y después lleva a cabo. Lo que piensa lo lleva a cabo. El que miente, el que roba, el que adultera, el que fornica, primero lo piensa y después lo lleva a cabo. Entonces quiere decir que lo que nosotros pensemos es lo que vamos a llevar a cabo. Por eso el Señor dice, esto tiene que estar en tu mente, tenés que meditar en la palabra de Dios. La meditación en el Señor va a producir cosas dentro tuyo. El salmista dice, en mi meditación, en la palabra de Dios, se encendió el fuego dentro de mi corazón. Había un fuego dentro de mí. En la meditación, en la palabra de Dios. Entonces eso habla de una prosperidad espiritual. Quiere decir que antes de correr en búsqueda de la economía y en búsqueda de alcanzar riqueza, primero tenemos que ir en búsqueda de las cosas espirituales y las demás cosas el Señor las va a añadir en su momento, en su tiempo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de tu boca.
de hablarla, de decirle, de comunicarla. Se reúnen los hermanos. ¿Y de qué van a hablar? De la palabra de Dios, las escrituras, lo que habló el Señor, lo que el Espíritu dijo a la iglesia. Y viste esto, y el Señor. Se reúnen dos personas que pertenecen al reino de Dios, al reino de los cielos. ¿Y de qué otra cosa van a hablar sino del reino de donde pertenecen? Se reúnen dos personas que no conocen a Dios, que pertenecen al otro reino. ¿Y de qué hablan? De las cosas del otro reino, del reino de las tinieblas. Malicia, maldad, iniquidad, mentira, engaño. Un montón de cosas que nada tienen que ver con el reino de Dios. Pero se reúnen dos hijos de Dios y van charlando y hablando de cosas espirituales, de cosas del Señor. Entonces nosotros miramos el secreto de la prosperidad espiritual. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es decir, este libro, el libro, la palabra de Dios, lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha ordenado, sus testimonios que están en la Escritura justamente para nuestra admonición, para que nosotros no hagamos lo malo, sino que mirando hacia dónde lleva el hacer lo malo y las consecuencias, nosotros evitemos hacer esas cosas que la Biblia muestra que le fueron mal a los que la hicieron. Es decir, sus testimonios. Entonces cobran para nosotros el testimonio de Dios vida, y miramos y entendemos y comprendemos y evitamos lo malo, porque sabemos a dónde nos va a llevar. Es decir, los testimonios del Señor, la palabra de Dios, para los que le aman es muy importante y muy valiosa. Es parte del progreso espiritual que ellos poseen. Por eso le dijo, como tu alma prospera, va prosperando tu alma. ¿Y dónde está el secreto? ¿Y dónde está? Y acá nosotros lo estamos viendo. Nunca se apartará de tu boca este libro, nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, meditar en la palabra, en el mensaje. ¿Por qué tenemos nosotros los mensajes colgados en YouTube, colgados en Facebook? ¿Por qué los hermanos reciben en sus grupos los mensajes que se van dando en la congregación? Lo reciben para que lo vuelva a escuchar, no es para recibirlo y bueno, ahí está, sí, lo recibí. Es para volver a escucharlo, porque cuando usted lo vuelve a escuchar, usted empieza a descubrir y a ver cosas que antes no veía, porque tiene, hermano, una profundidad maravillosa, tiene unas riquezas del Señor preciosas, gloriosas, que cuando usted vuelve a gustarlo empieza a descubrir otras cosas que antes no la pudo percibir, pero como volvió de nuevo, ahora entiende otras cosas, el valor que tiene el volver a escuchar, hermano, la palabra del Señor, para que se vaya penetrando y vaya entrando dentro de nuestro corazón. No son dadas en el grupo para que, sí la recibí. No es para decir sí la recibí, es para escucharlo. Para eso es que se pasa en los grupos las palabras del Señor. ¿Para qué tenemos colgada en YouTube? Para escucharlo. En el teléfono no podemos guardar tanta cantidad de predicaciones, pero usted va a YouTube y encuentra predicaciones, no sé, de hace 10 años. Están colgadas ahí. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. Son parte de la sabiduría que viene de Dios para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que meditemos, para que miremos, para que consultemos, para que veamos qué tenemos que hacer en ciertas situaciones. Ahora me acuerdo que una vez habló el Señor sobre esta situación. A ver, voy a escuchar de vuelta. Ahora sí, ya sé cómo hacer. Una sabiduría que no viene del hombre, que proviene de Dios. Una sabiduría de Dios. Por eso dice, de este libro nunca se tiene que apartar de tu boca. Y de este libro tenés que meditar en él, pensar, ir pensando en las cosas que son del Señor, en la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Entonces, ¿para qué es el conocimiento? No es simplemente para que quede colgado, para que guarde, está guardado en el corazón, y hagas y compruebe mediante la acción de la obediencia a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es agradable y es perfecta.
Y que cuando nosotros comprobamos lo que Dios dice, entonces viene la bendición de Dios sobre de nosotros y viene la prosperidad. Entonces tenemos que ir al conocimiento y luego vamos a guardarla y hacer lo que Él nos dice. Entonces empieza nuestra prosperidad espiritual. Y cuando empieza nuestra prosperidad espiritual, la va siguiendo la prosperidad económica y material también. Por eso nosotros dijimos, no tenemos nosotros que andar corriendo detrás del dinero. Estoy buscando dinero, estoy buscando, llamándolo, venga dinero, bien. No. Nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y el dinero va a venir siguiéndonos a nosotros. En la generosidad con que nosotros somos generosos para con los demás, el cielo se abre y la generosidad de Dios cae sobre aquellos generosos. Por eso cerrar el puño, jamás. Cerrar el puño es evitar que Dios le vuelva y le ponga más. Pero cuando abre la mano y da, Dios da simiente al que siembra. Entonces dice, nunca se apartará de tu boca este libro. ¿Vio? Ahí los chicos que van a la escuela, ellos tienen que dar lecciones y memorizan y estudian y miran. ¿Por qué no hacer así con la palabra del Señor? Memorizar la palabra, memorizar texto, meditar un texto y tenerlo en la mente, que dé vuelta, como quien está saboreando en la boca un caramelo y da vuelta el caramelo y lo va degustando y da vuelta. ¿Por qué no tener en la mente un pensamiento, un pasaje de la palabra de Dios que esté dando vuelta y empieza a salir su jugo, su savia, sus riquezas espirituales que hay en cada una de las palabras que provienen del Señor? Usted no sabe la profundidad de la riqueza de Dios que hay en la palabra del Señor. Riquezas inescrutables. Es como una montaña. ¿Qué hay que hacer? Empezar a golpear y a buscar, porque está llena de joyas espirituales maravillosas que son dadas para su pueblo, y a usted le fue dada la palabra para que busque. Está buscando un tesoro, acá lo tiene. Escarbe, busque y va a encontrar. Buscad y hallaréis. Si usted busca, encuentra. Entonces dice, de tu boca nunca, este libro de la ley nunca se tiene que apartar. Habla conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que dice el Señor. En pensar, meditar en la palabra de Dios. En la meditación se va a encender el fuego. Entonces en el conocimiento dice, para que guardes y hagas. No solamente que entienda, guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Y luego dice, porque entonces, ahí viene el resultado. Leer, meditar, entender, guardar, hacer, y viene entonces el resultado. Porque entonces harás prosperar tu camino. Viene la prosperidad. Entonces, ¿de dónde viene la prosperidad espiritual y la prosperidad material? Para nosotros, de Dios. Nosotros somos los que no estamos pendientes qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que pasa en nuestro país, qué pasa en nuestra economía, qué pasa con el presidente, qué pasa con el gobernante. Y estamos ahí, no estamos pendientes nosotros de eso, estamos pendientes del reino de los cielos, porque nuestra economía depende de Dios, no de los hombres, depende de Dios. Entonces nosotros esperamos en Dios y sabemos cuál es la manera y la forma para que las ventanas de los cielos se abran. Como conocemos, vamos a la práctica y no cesa de venir la bendición de Dios sobre de su pueblo. Por eso el salmista dice, no he visto justo desamparado, No he visto a alguien que ame a Dios, que prospere en su palabra, alguien que medite en él de día y de noche, que esté pensando en el libro de la palabra de Dios, que guarda, que haga. No he visto justo desamparado ni que sus hijos mendiguen pan. Dios siempre se lo suplió. Dios no es hombre para mentir. Los hombres pueden prometer y prometen mucho y no cumplen. Pero Dios no es hombre para mentir. Todo lo que dijo que iba a hacer, lo va a llevar a cabo. Él no falla, no falla. Nunca se apartará de tu boca, nunca, No dice que tengamos un ratito como un caramelito y después lo dejemos. No, nunca, dice nunca, es decir, siempre debe estar.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te va a salir bien. Entonces, ¿ve dónde está el secreto? El secreto que entendió Gallo, este amado hermano de Juan, porque cuando comienza este libro de Juan, dice que él es amado, al amado. Entonces la pregunta es, ¿amado de quién? Amado de Dios. Un hombre que Dios amaba. Es como en el Apocalipsis. En el Apocalipsis hay un pasaje donde dice, yo conozco, dice, tus obras, que tienes poca fuerza, yo he dado una puerta que nadie la puede cerrar, pero yo voy a dar de la sinagoga de Satanás aquellos que dicen ser judíos y no lo son, y ellos van a venir y van a adorar delante de ti y van a reconocer que yo te he amado. Ah, un amado de Dios. ¿Sabe lo que es un amado de Dios? Mejor no lo toque, porque el que toca, toca a la niña de los ojos del Señor. Mejor es callarse y no decir nada. Entonces él dice, amado, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No quiero primero lo económico. Primero la prosperidad del alma, del espíritu, el crecimiento espiritual, y así Dios te dé la bendición abundantemente. En el verso 3 de esta tercera de Juan, dice Juan así, pues mucho me regocijé, mucho me alegré, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Así que había hermanos que lo veían, porque a veces el cristiano no se da cuenta. Hay ojos que lo ven, hay oídos que lo escuchan, hay personas que usted no se da cuenta que lo están viendo, está viendo qué hace, su comportamiento, a dónde va, a dónde entra. Entonces acá dice así, dice, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y cómo andas en la verdad. Dieron testimonio de cómo sos, cómo hablas, cómo te comportás, tu forma de hablar, de ser, de vivir, de moverte. Ellos dieron testimonio. Este es un hombre de verdad, un verdadero israelita. Como dijo el Señor, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño en él, no hay engaño. Mucho me regocijé, me alegré, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces usted piense, dice Juan, que mis hijos anden en la verdad. ¿Qué creen ustedes, los hijos que sienten los padres cuando los hijos andan en la verdad? Alegría. Cuando su comportamiento es correcto, es según Dios, cuando ellos buscan a Dios y quieren servir al Señor y no quieren ofender a su Señor, ¿qué cree que sienten los padres? ¿Y qué cree que sienten los padres cuando los hijos, en lugar de buscar a Dios y de adorar a Dios, están adorando a dioses ajenos? Nosotros hemos estado viendo cómo le dijo el profeta Elías a Israel, ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Van a estar sirviendo a Dios y a la misma vez sirviendo al Dios de este siglo. ¿Hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Si le parece que Jehová es Dios, entonces sírvanle. Y si le parece, entonces vayan en pos de él, pero tomen una decisión. Si toman la decisión correcta de servir a Dios, Dios lo va a prosperar en todas las cosas y en todas las áreas. Pero ahí ya es una decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a servir al Señor. Ustedes vean lo que van a hacer, pero yo ya he decidido seguir a Cristo. Ah, gloria a Dios. Entonces, ¿qué produce esa decisión en los padres? Alegría.
Alegría, veo que mi hijo ora, veo que mi hijo lee la palabra, veo que mi hijo está atento en la iglesia a la predicación, glorifica a Dios, canta, da alegría en el corazón. Por eso dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, otros, y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, el que me cuenten, me digan, estuvo orando, estuvo acá, causa alegría, causa alegría. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que le traen la palabra, el oír que mis hijos andan en la verdad. Verso 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. ¿Cómo? Eso es ser fiel, fiel a Dios, amado. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio, lo que sea, pero es para los hermanos, fielmente, es decir, eso le agrada a Dios. ¿Por qué Juan dice así? Porque él sabía lo que Jesús había dicho, que en cuanto hiciste a uno de estos mis pequeñitos, ¿a quién le están sirviendo? Vio que a veces la persona dice, no, yo quiero servir a Dios. Piensan que servir a Dios, yo quiero subir al púlpito y ya está, estoy sirviendo a Dios. Y sin embargo Jesús dijo, el que hiciere esto por uno de estos, mis pequeñitos, a mí. Quiere decir que cuando nosotros hacemos algún servicio por algún hermano, lo estamos haciendo para el Señor y al Señor. Entonces, ¿a quién le estamos sirviendo? Al Señor, al Señor. Una vez dijo alguien, yo no voy a ser remisero de los hermanos, no tengo por qué, claro, ¿ve? Él no veía que cuando llevaba un hermano era como que estaba llevando al Señor, porque al Señor se lo estaba haciendo. No podía ver, para él era un remisero y yo no voy a venir, como alguien dijo una vez, porque no vine al culto. ¿Dónde está mi pecado? No vine al culto, no vine, me quedé en casa. ¿Dónde está mi pecado? Entonces yo lo miré y le dije, ¿sabe dónde está el pecado? Usted podía haber llevado de la iglesia a algún hermano, acercarlo a algún lugar y no lo hizo. ¿Por qué? Porque no vino, se quedó, se le ocurrió quedarse y usted, por causa suya, un hermano no recibió un beneficio que pudiera haber salido de su vida, porque el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, no quiere hacerlo. Entonces podía haber hecho un beneficio, pero no, él no, yo no soy remisero de nadie, sin darse cuenta que eso es servir al Señor. Muchos piensan, yo quiero servir a Dios, quiero púlpito. Eso no es servir a Dios. Servir a Dios es cuando hacemos algo por los hermanos, ayudamos de alguna manera, de alguna forma, entonces estamos sirviendo al Señor, estamos sirviendo al Señor. Por eso dice, amado, fielmente, fiel, esto es fiel, fidelidad hacia el Señor. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Él no lo conocía, sabía que era cristiano, por eso ellos cuando fueron y llegaron a su lugar, dieron testimonio que allá hay un hermano que nos recibió, nos ayudó, nos dio alojamiento para que nosotros podamos seguir en nuestro trabajo que tenemos que hacer. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos algún servicio a los hermanos? Cooperamos con la verdad. ¿Qué hacen los hermanos cuando ayudan a los hermanos a salir del barrio con sus vehículos? Cooperan con la verdad. ¿Y a quién están llevando? Al Señor. ¿Y qué están haciendo? Sirviendo a Cristo, sirviendo al Señor. ¿Se da cuenta? Mire qué sencillo que es. Así que no hace falta ser grande, simplemente
Simplemente conducirse como el Señor nos pide, ayudar en lo que podamos a nuestros hermanos, animar los corazones de los débiles y ser imitadores de Dios como hijos amados. En el verso 11, Juan le dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Si otro no quiere hacerlo, que no lo haga. Pero usted no deje de hacer lo bueno que está haciendo a pesar que otros no lo quieran hacer. Si otros no lo quieren hacer, ellos se perderán la bendición, pero usted está llevando al Señor. Lo que hicieres por uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo están haciendo. Estamos sirviendo al Señor. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces volvemos al verso 2, cuando Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como prospera tu alma, que así seas prosperado en todas las cosas. Y en Josué dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios no es hombre para mentir. La Biblia dice, decida al justo. ¿Cuántos son justos? Decida al justo, le irá bien, le irá bien. ¿Creen esto, hermano? Nos ponemos de pie y vamos a orar. Agradecer al Señor, porque Él nos prospera espiritualmente, nos ilumina, abre los ojos de nuestro entendimiento y nos lleva más allá en el conocimiento de su perfecta voluntad, para que conociendo su perfecta voluntad seamos nosotros prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma.